Seguimos, nos quedan unos minutitos para charlar con el amigo, con el compañero Mariano Vázquez, especialista en cuestiones internacionales, que siempre hace columna aquí en Algo con R. Marian, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Me alegro. Y bueno, un poquito lo que teníamos ahí pensado es medio inevitable y al mismo tiempo importante hablar de lo que está ocurriendo en Bolivia con el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Y estas movilizaciones masivas que se están dando, ya más de 10 días, entiendo, de movilizaciones que ocurren aquí en el país vecino. Sí, efectivamente, ya desde el 1 de mayo, que fue cuando la Central Obrera Boliviana convocó a un cabildo en la ciudad del Alto para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, había ahí un hecho político muy fuerte en el cual se venían marcando desde la Central Obrera Boliviana, como también habían hecho las centrales campesinas y el Bloque Popular originario, la situación económica grave, en el sentido de la búsqueda de una recomposición salarial, la cuestión del avance de la inflación, esta cuestión de que se hablaba de un acuerdo con el Fondo Monetario que implantaba el gobierno, muchas leyes que implementó este gobierno que beneficiaban, quitaban impuestos a los ricos, generaban también una reconcentración de la tierra a los sectores agropecuarios concentrados de Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad y el polo más rico del país, y una situación que se viene arrastrando también de un mal gobierno de Arce. Entonces, claro, eso fue escalando. Parte de esa población se ha sentido traicionada por estos 6 meses de gobierno. Hubo aumentos también del combustible, con todo lo que eso implica para la economía boliviana, aumentos muy altos de la gasolina y del gasoil, y además gasolina adulterada que provocó desastres en el parque automotor en diferentes sectores. Entonces eso generó un caldo de cultivo que llevó a la represión habitual, lamentablemente, de estos gobiernos de derecha en América Latina, sí, y a una situación de mucha inestabilidad de un gobierno que además está partido producto de la pelea de las visiones opuestas que tienen el presidente y su vicepresidente Edman Lara. Ahora, estamos hablando de una central obrera que tiene un poder de movilización muy grande, que ya lo ha demostrado bajo otros gobiernos. Evidentemente, esta igual movilización hace muchos años que no se veía de esta magnitud en Bolivia, ¿no? Bueno, hubo manifestaciones muy fuertes en su momento, en otras épocas. Sí. Durante el gobierno de Áñez hubo movilizaciones muy fuertes, pero sobre todo del sector obrero campesino. Ahí también pensá que existe la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es la base territorial campesina, es decir, el sindicalismo campesino, pero la COB era aliada de Arce, por lo tanto no hubo una presencia masiva. Claro. Y esto es una recuperación un poco de una central, obviamente, que es histórica, que es tradicional, que nuclea básicamente a los mineros, pero que no tiene la fuerza de otras épocas. Claro. Lo que sí está generando también, además de lo que está haciendo la COP, pensá que hay 22 bloqueos en todo el país y 15 de ellos son en La Paz, digamos. Es muy tradicional en Bolivia que los bloqueos a la capital, donde está la sede del gobierno, como una forma de asfixia, y eso siempre ha generado mucho temor, porque si el gobierno no lo puede resolver, muchas veces ese gobierno cae. Claro. Entonces esa situación de esos 15 bloqueos que aún continúan preocupan muy fuerte al gobierno, que como vimos hubo 10 administraciones de América Latina que salieron a sacar un comunicado conjunto en apoyo a Rodrigo Paz, sí, muy parecido al que sacó el Departamento de Estado, entre ellos está Argentina, claro, y que muestra ahí hasta Israel sacó un comunicado, imagínense. Sí. Israel quejándose de un bloqueo, ¿no? Cuando claro, está eso es tremendo, eso es tremendo. El derecho a la autodeterminación de un pueblo como el pueblo palestino desde hace 75 años. Es paradójico, sí, a lo que asistimos hoy, pero sí, es una situación muy complicada, y creo que Rodrigo Paz, si no entiende que él llegó
al gobierno con un voto prestado, y es el voto popular, ese voto popular que en la primera vuelta salió segundo con el 22% de los votos en blancos, y que en la segunda vuelta le permitió ganar porque enfrente estaba Tuto Quiroga, que fue un personaje cuando le tocó ser vicepresidente de Banzer y presidente durante ese último año de mandato que Banzer estuvo imposibilitado de gobernar por enfermedad. Fue un gobierno represivo, claro, duro, privatizador, y que incluso en las zonas cocaleras, mediante la intervención del ejército y acuerdos con Estados Unidos, asesinaron a un montón de cocaleros, de campesinos cocaleros, claro, la base de Evo Morales. Entonces se sienten traicionados porque lo que tenían como contrato electoral, por llamarlo de alguna manera, un gobierno que iba a atender las demandas populares, un poco también representadas en el vicepresidente Lara, que hoy sacó además una carta abierta exigiéndole al presidente el diálogo para dar una idea de la magnitud de la ruptura al interior del gobierno. Descomposición interna, digamos, también tiene. Exactamente. Sí, muy clara. Te voy a dar un dato para... Sí. ¿Quién es Rodrigo Paz? Además de ser el hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, él fue alcalde de Tarija, es decir, gobernó la ciudad de Tarija, y en la elección en la cual él es elegido o le permite pasar a segunda vuelta, es decir, la elección presidencial, ¿sabés cómo salió en la ciudad de Tarija en esa elección? ¿Cómo salió? Tercero. Ajá. Eso es un dato muy elocuente. Tu propio pueblo te está diciendo que fuiste un pésimo alcalde, un pésimo gobernador. Me parece que ahí hay una clave también de un personaje que no pudo, que muchos aspiraban a que fuera una persona moderada, que pudiera tender puentes y salir un poco del letargo de lo que implicaron los 5 años de Arce y la disputa y ese gobierno estancado que no cumplió las expectativas, y ahora está en una situación, si sale airoso, incluso va a estar muy débil. Ahora, es muy loco esto que contabas, Marian, porque bueno, uno se supone que por lo menos acostumbrado a la política argentina, decís, la fortaleza de tu departamento es lo que te da la base de votos para nacionalizarte, ¿no? No estaría pasando esto, estaría pasando todo lo contrario. Y como para cerrar, te quería decir, porque así como los personajes de derecha sacaron un comunicado en común, también Gustavo Petro se pronunció, ¿no? Hablando de la insurrección popular, de estas protestas, y también hubo un pronunciamiento ahí a favor, si se quiere, de las protestas que está habiendo. Sí, efectivamente. Petro habló también el presidente, el líder Melenchón, el líder de la Francia Insumisa, también Mel Zelaya, el expresidente hondureño, Rafael Correa, es decir, hubo, y después múltiples sectores populares, es decir, organizaciones políticas, sociales, sindicales de América Latina, digamos, en apoyo al pueblo boliviano, y también a una cuestión que este comodín que saca la derecha cada vez que puede, y es que detrás de esto está Evo Morales, lo cual, bueno, para digamos, azuzar esta idea de que hay un golpe, etcétera, siempre le sirve, pero lo cierto es que el bastión de Evo Morales es el trópico de Cochabamba, el Chapare, y donde se están produciendo los hechos. Está lejos. Están muy lejos, no es un área de influencia, es decir, está claramente que esto es la parte de la historia del pueblo boliviano, que cuando se levanta con mucha fuerza. Lo ha demostrado, como lo demostró, por ejemplo, por citar un solo ejemplo, en la revolución del 52, cuando quisieron desconocer la voluntad popular, los mineros y el pueblo vencieron en 3 días al ejército para reponer en el gobierno a quien había ganado las elecciones. Tal cual. Y esa es la característica de rebelde del pueblo boliviano, que tiene paciencia, pero también, como dicen ellos, cuando nos emputamos, esto se termina, y las imágenes, y yo recomiendo que miren en redes sociales las imágenes del pueblo trabajador cercando La Paz o bajando del Alto, es decir, van a darse cuenta la raíz popular originario, campesina, obrero, fabril que está encabezando esta situación por una situación económica que viene de arrastre muy fuerte, y con una inflación que no es habitual y que
producto durante el proceso de cambio de Evo, la inflación había dejado de ser un problema. Entonces, claro. Cuando esto vuelve, había un tipo de cambio fijo que también dejó de estarlo. Es decir, hay una situación de inestabilidad económica que está preocupando muy fuerte a la población y con un presidente que no escucha, no dialoga y reprime. Mariam, muchísimas gracias, la seguimos en 15.